a mi Dios mientras viva. Miren, siempre el deseo del salmista, que en todo momento podamos adorar, alabar a nuestro Dios. Alabamos con cánticos, pero también nuestra vida, una vida de testimonio, una vida en la cual honre a Dios, es una vida de adoración y alabanza. Pero ahora estamos reunidos como pueblo de Dios para honrarle juntos en adoración a Él. Y vamos a preparar entonces nuestro corazón en oración. ¿Nos ponemos de pie? Señor, gracias. Tú eres digno de suprema adoración, alabanza. Disponemos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo para adorarte. Que tengamos siempre en cuenta que en cada momento nuestra vida tiene que ser una vida que sea agradable a ti, aun con nuestro testimonio, donde estamos, en nuestro hogar, podamos siempre honrar tu nombre. ¿Cuánto más como pueblo tuyo que nos reunimos para honrarte? Señor, dedicamos todo este tiempo hacia ti. Gracias por este privilegio que tú nos das como hijos tuyos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, puestos así, vamos a alabarle a nuestro Señor. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener este tiempo hermoso de alabar a nuestro Señor y con todas nuestras fuerzas, con nuestras palmas, para la gloria y honra del Señor. Amén. Jesús, necesitamos ser como tú. Haz nuestro carácter más como el tuyo. Ayúdanos. Levante sus manos y dígaselo al Señor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Vamos a decírselo una vez más. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. yo quiero ser.
Señor. Gracias, Padre. Jesús, Ayúdanos a que nuestro carácter sea como el tuyo, Señor. carácter como el tuyo. Gracias, oh amado Me Dios. someto a ti. Hay cosas que no entiendo en esta vida. Necesito, Bendice, Señor, esta hacer iglesia, tu Padre. voluntad. Necesito morir a mi viejo hombre, que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor. O levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. gracias, Jesús. Amado Dios, gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Y su palabra bendita dice, ¿no?, en el Salmos 134, que vamos a leerlo. Dice: y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios y en la eternidad lo haremos por siempre. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, Con nuestras palmas. te pertenezco, te pertenezco. Cuando te se nomina eso. Vamos. Muéstrame tu camino, oh Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la eternidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia
que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Amén. Gloria a Dios, pertenecemos al Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Amén. Gloria a Dios. Él se merece toda la gloria, toda la honra. Tomen asiento, amados hermanos. Hola hermanos, buenos días. Dios los bendiga, hermanos. Nos toca el minuto misionero. En esta noche vamos a orar por el pastor, esta mañana vamos a orar por el pastor Enrique Méndez y la hermana Jessica, pero antes de eso permíteme compartir una porción de la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a orar por dos puntos muy importantes para que Dios proteja a la familia Méndez de enfermedades, y dos, por la provisión económica de los hermanos de la familia Méndez. Inclinamos nuestro rostro para orar por esos dos puntos, ¿sí? Señor, te damos las gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo, por permitirnos, Señor, reunirnos como pueblo de usted, Señor. Sabiendo, Dios, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú provees y que tú pones en nuestros corazones para poder reunirnos, Señor, a pasar este tiempo, poder cantarte, alabarte y aprender más de usted conforme tu palabra, Señor. Y así te rogamos en esta noche, Señor, en esta mañana, mi Dios, por el pastor Enrique y Jessica Méndez, para que usted los proteja, Señor, de toda enfermedad, los cuide, Señor, de todo mal, y que sea usted, Señor, cuidando también de su niña, Señor, guardándolo, Padre lindo. Papito lindo, tú eres nuestro Dios y tú cuidas de nosotros, Padre. Te rogamos para que tú lo cubres, Señor, de toda enfermedad a tu siervo, Padre, y a su familia, mi Dios. Y así también te rogamos por la provisión económica de los hermanos, Señor, que usted sea supliendo sus necesidades, Padre lindo. Padre, tú también cuidas, Señor, en esa área, en nuestras vidas. Ayúdalo a tu siervo, Padre, proveyendo cada día, Padre lindo, y que supla usted todas sus necesidades que ellos tengan, mi Cristo. Gracias, Dios, porque tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza, mi Padre. Gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros cada día. Alabado sea tu nombre, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y bajo la comunión de tu Espíritu Santo, te damos las gracias, mi Dios. Amén.
¿Cuántos están agradecidos a Dios? Muy bien, sí, agradecidos por todo lo que Él nos da, agradecidos porque podemos reunirnos en su nombre, agradecidos por lo que Él provee cada día, agradecidos por la salvación que Él nos ha dado. Él derrama muchas bendiciones de una y otra manera, lo vemos cada día. Y damos gracias también por los misioneros, ¿no?, que están en diferentes partes del mundo. Y que Dios permite que la iglesia siga avanzando, que podamos ganar más almas para Cristo. Porque hay muchos que están sin Cristo y necesitan conocer a Cristo. Entonces la marcha de la iglesia se sostiene también con los diezmos y las ofrendas para poder ir y poder sostener todos los gastos que se requieren, ¿no? Y vamos a dar este tiempo para los diezmos de las ofrendas, y quiero leerles el texto que está en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El tiempo de los diezmos de las ofrendas es un tiempo en el cual nosotros disponemos nuestro corazón de darle, reconociendo que Dios es el proveedor. Es un tiempo de adoración, pero no es un tiempo de tristeza. Dice que es dador alegre, es un momento de alegría, porque reconoces: Dios, tú eres grande, Dios, tú eres mi proveedor, te agradezco, ¿no? Y es un tiempo de alegría y de agradecimiento a nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que poner, esa actitud debemos tener. Entonces vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, sabiendo que está destinado para la marcha de la iglesia. Recordemos, los diezmos son para la marcha de la iglesia local, la ofrenda misionera para sostener a nuestros misioneros que están en diferentes partes del mundo y del interior del Perú, la ofrenda pro templo, que tiene que ver con querer adquirir el local en el cual estamos, ¿no? Entonces ahí vamos haciendo un fondo, y la ofrenda de amor para gente que está en necesidad. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que tú nos bendices, no solo con lo material, nos bendices con todas las cosas espirituales, nos bendices en nuestra familia, y lo vemos en cada momento. Señor, queremos ser agradecidos, queremos serte fieles hacia ti y darlo con alegría, no con tristeza. Disponemos nuestro corazón conforme a lo que hemos propuesto darte, Señor. Oh Dios, de lo recibido de tu mano te damos. Gracias por este privilegio que tú nos das como hijos tuyos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Entonces, mi hermana entonces va a pasar por sus respectivos lugares para poder recoger los diezmos de las ofrendas. Y a nuestros hermanos, hermanas que nos están siguiendo por las redes sociales, les indicamos que pueden hacer llegar a través de la cuenta bancaria de la iglesia, que ahí aparece en la pantalla, y una vez hecha la transacción, enviar el voucher, ya sea al correo o al WhatsApp de la iglesia, y allí indicar si es diezmo, ofrenda, ofrenda de amor, ofrenda de misionera, indicar a qué mes corresponde y lógicamente su nombre. Y así podemos administrar correctamente los recursos que Dios nos da. Dios nos quiere seguir bendiciendo. Amén. Y vamos a disponer ahora entonces nuestro corazón para lo que Dios tiene a través de su palabra. Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia de Villasol. Recibo un saludo también muy especial a los amigos y hermanos que están conectados a través de las redes sociales. Que el Señor te bendiga. Muy bien, mis hermanos, mira lo que dice el Salmo 133, versículo 1. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y juntos en armonía, queridos hermanos, hemos tenido tiempos especiales. Recuerda que este es un día muy especial, es el Día del Señor. Ya hemos tenido el tiempo de adorar al Señor a través de los cánticos de alabanza a su nombre. Amén.
También hemos orado pues por los misioneros. Así es muy importante, es muy relevante que la iglesia siga insistiendo, perseverando en oración por los diferentes misioneros de nuestra iglesia. Pero también hemos tenido un tiempo especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Ahora, mis hermanos, yo quiero que dispongas tu corazón. Así es, cada uno de ustedes disponga su corazón, porque vamos a ser bendecidos. Así es, con su palabra, porque su palabra siempre es de gran bendición para los hombres y las mujeres. Amén. Y te invito por favor a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Colosenses y ubica por favor el capítulo 2, los versículos del 8 en adelante. Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Vamos a esperar unos segundos más. Los hermanos están buscando sus Biblias, o en todo caso el texto bíblico. Vuelvo a repetir, Colosenses 2, versículos del 8 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta aquí la palabra del Señor. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy nos están visitando. Que tengan muy buenos días. El día de hoy vamos a tener un tiempo de poder orar al Señor para que Dios pueda bendecirnos a través de su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Dios Santo, queremos expresarte toda alabanza y toda gloria, todo honor, Señor, en este tiempo de adoración, en este culto, pero también, Señor, mostramos nuestro corazón, quien tú lo conoces, para poder, Señor, estar, Señor, anhelosos de poderte escuchar a ti, Señor. Dios bendito, queremos recibir de tu palabra el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda enseñarnos, instruirnos, Padre bendito, y que no podamos salir de este lugar así como llegamos, Señor, sino que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, amado Dios. Te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, continuamos con nuestra serie que titulamos Fortalecidos, un estudio a la carta o a la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, a la iglesia de Colosas. ¿Sabía usted que el pueblo de Dios durante toda su existencia ha sido plagada con doctrinas falsas? ¿Sabía usted eso? La invasión de falsos profetas, de maestros falsos, de apóstoles falsos, de cristos falsos, ha sido algo que en el tiempo el pueblo de Dios ha enfrentado. Mire, el enemigo intenta destruirnos. El enemigo intenta minar la verdad de Dios con mentiras. Intenta confundir al mundo. ¿Para qué? Para que no puedan recibir la verdad de Dios. Porque aquel que recibe la verdad de Dios, aquel que acepta la verdad de Dios, es una persona que es libre del enemigo. Es por eso que el enemigo intenta confundir.
Es por ello que el enemigo obra en la creación de Dios, en Adán y Eva, y por medio del engaño, por medio de adulterar lo que Dios le había dicho a Eva, es que ellos cometen pecado. Y ojo, no estoy diciendo o no estoy excusando a Adán y Eva. Ellos cometieron desobediencia, sí, pero fue el enemigo quien se encargó de tergiversar la palabra del Señor, tergiversarla. Entonces, estamos ante un constante río de enseñanzas falsas que ha sido acumulativo de tal manera que ahora es mucho más amplio, es mucho más profundo de lo que jamás ha sido en la historia humana. Ahora vemos falsas doctrinas, falsas enseñanzas en todo lado. Es más, usted prende su celular y encuentra una falsa enseñanza en ella. La enseñanza falsa acerca de Dios, ¿sabe qué? Es algo que está azotando al mundo. Por eso el enemigo tiene prisionero al mundo. El padre de mentira está trabajando para destruir la verdad salvadora y santificadora que Dios ha dado al mundo en su palabra. Miren. Y ciertamente, mis hermanos, los efectos de la enseñanza falsa han sido devastadores y condenadores para la raza humana. ¿Usted se imagina de toda esta ola de pandemia que hemos tenido, cuántas personas se han ido de este mundo sin Cristo en su corazón? Dígame entonces si esto no es devastador. Es por ello que la Biblia llama a los maestros falsos, los llama dignos de condenación. Las herejías son destructivas. Y yo creo que conforme se acerca más la venida de Cristo, estos engaños, mentiras, van a seguir incrementándose cada día más y más. Entonces el creyente, tú mi hermano, tú, el creyente, el siervo del Señor, debe estar advertido de todas estas falsas doctrinas. Es por ello que el apóstol Pablo escribe esta carta a los colosenses. ¿Por qué? Porque recuerde usted que ellos venían siendo amenazados con la falsa doctrina. Entonces él tiene que escribir esta carta. ¿Para qué? Para que todo hijo de Dios pueda rechazar cualquier tipo de falsa doctrina. Y justamente vamos a ver, miren, desde Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8 al 23, el apóstol Pablo habla acerca de estas falsas doctrinas. Desde el 8 al 23. Y como son demasiados versículos, hemos tratado de hacer una miniserie dentro de la serie Fortalecidos. Así es que el día de hoy vamos a empezar esta miniserie que le hemos titulado Fortalecidos al combatir las falsas doctrinas. Pero hoy día vamos a hablar del primero de 5 temas. Miren, el primero de 5 temas. ¿Por qué es necesario esto, mi hermano? ¿Sabe por qué? Para no dejarnos engañar. Para no dejarnos engañar. Entonces, el día de hoy vamos a ver el peligro de las falsas doctrinas. Lo que el apóstol Pablo nos dice, el peligro de las falsas doctrinas. Y vamos a ver 2 puntos importantes y lo haremos a través de 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? El texto que el día de hoy vamos a estudiar es Colosenses capítulo 2, el verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero acá, para responder esta pregunta,
vamos a basarnos solamente en este texto. Mirad que nadie os engañe. Miren, usted debe recordar que esta es la segunda oportunidad, la segunda advertencia de Pablo acerca de las falsas doctrinas. Ya en el versículo 4, usted retrocede 4 versículos, Pablo dijo: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Recuerdan el tema que tuvimos cuando hablamos de la motivación para poder ser maduros espiritualmente? La motivación, ¿cuál era? Que nadie nos engañe con palabras persuasivas, que nadie nos engañe con la falsa doctrina. Entonces acá viene la segunda advertencia de Pablo. Pablo nos advierte acerca del peligro de escuchar razonamientos persuasivos. ¿Sabe que la palabra, la falsa palabra, la doctrina falsa, en estos tiempos son muy sofisticadas? Son argumentos que pueden ser hasta elogiables, sí. Los ingenuos, los superficiales, se van a dejar deslumbrar por ello. Miren, pero ¿sabe que este evangelio que predican aquellos que hacen la falsa doctrina no es poder de Dios para salvación? No es poder de Dios para salvación. No logran transformar al ser humano. No, ¿por qué? Porque son palabras humanas. No es palabra de Dios. En vez de proporcionar vida eterna, ofrece supuestos conocimientos que pasan por la espiritualidad. Y usted se ha dado cuenta en estos tiempos. Dígame usted si ahora no es un cliché o no es una moda el decirse soy cristiano. Dígame. Lo vemos en la televisión. Artistas que se hacen llamar cristianos. Escuché una vez de un artista que dijo: yo soy ahora hijo de Dios, soy creyente. Yo escuché y dije: wow, gloria a Dios. Dijo: sí, ahora yo pertenezco a la iglesia de Dios Madre. Yo, que estaba así sacando pecho, me desinflé. ¿Sabían que es una moda ahora ser creyentes, ser cristianos? Eso es la falsa doctrina, eso es lo que nos trae la falsa doctrina. La verdad de Dios, mis hermanos, cuando la vemos nosotros en la doctrina verdadera, lo que dice la palabra de Dios, ojo, ¿por qué actúa con poder? Porque no es poder del hombre que lo dice, no. Es poder de Dios, porque es palabra de Dios. Y es ese poder a través del Espíritu Santo que empieza a afectar nuestros corazones y produce un cambio en cada uno de nosotros. Allí está la diferencia. Pero mire, el argumento de Pablo acá ya advierte de una forma más seria. Pablo dice: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pero sabe que en la versión Biblia de las Américas es interesante cómo lo dice. Miren, Pablo dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. Cuando habla de cautividad, está hablando ya de ser esclavos. Que nadie te esclavice, es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Que nadie te esclavice. Y acá esta palabra, ser hechos cautivos, es una expresión gráfica que sugiere la idea de de ser llevados como prisioneros. En esos tiempos, cuando uno ganaba una guerra, uno paseaba sus trofeos. ¿Saben cuáles eran sus trofeos? Los prisioneros. Yo no sé si usted ha visto últimamente esta semana la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Ha visto cómo los ucranianos ahora están poniendo a rusos en conferencias que han sido atrapados? ¿Saben cómo se llama eso?
Se llaman botines de guerra. Eso lo estamos viendo ahora por las redes, que por las redes se ve todo. Entonces, eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, que nadie te tenga así esclavizado, que nadie te tenga esclavizado. ¿Por qué? Porque el riesgo que amenazaba a los colosenses no solo era el de introducir algunos conceptos erróneos, no, sino era de que tarde o temprano iban a acabar siendo prisioneros. ¿Prisioneros de qué? De algo, de una filosofía, de un pensamiento que no tiene nada que ver con Jesús. Allí está la diferencia. Si siguen a los falsos maestros, quedarán atrapados dentro de la mentalidad de una secta. Esos llamados apóstoles de ahora, esos llamados profetas de ahora, esos llamados patriarcas de ahora, están ellos esclavos, mis hermanos. Están ellos esclavos dentro de la mentalidad de su secta, de lo que les enseñaron. Vaya usted, converse con un mormón. Vaya usted, converse con un testigo de Jehová. Esclavos en la mentalidad de su secta. Entonces, como el peligro es serio, se va dando cuenta del peligro que tenemos. ¿Se da cuenta usted? Miren, como el peligro es tan serio, Pablo empieza esta advertencia con el imperativo mirad. Es decir, tengan cuidado. Velad es otra palabra. Estén atentos, estén atentos, estén alertas. No pueden bajar la guardia. Miren. Y ciertamente, mis hermanos, en cada generación las maneras de pensar del mundo se van infiltrando en la iglesia. ¿O no? Se van infiltrando. Cuando dan entrada y creen correcto las filosofías humanas, paulatinamente se empieza a socavar la sana doctrina del Evangelio. Por lo tanto, cada generación de creyente tiene que estar en vigilancia, en vigilancia. Ahora, la segunda pregunta. Entendemos entonces que hay un peligro, y el peligro es para nosotros, ojo, el peligro es para nosotros, que podamos caer, cualquiera de nosotros, que podamos caer en una secta. Yo te pongo un ejemplo. Vives ajustado con el dinero y a veces se te hace complicado diezmar y tú piensas que es un tema de dinero, pero mi hermano, el diezmar no es un tema de dinero, el diezmar es un tema espiritual. Pero sabes que como tu afán estás en esa lucha del dinero, alguien viene y te habla y te dice que el diezmo no es necesario dar. Y tú, como estás en esa lucha, ¿hacia dónde va a ir tu corazón? Dime. Pablo le va a decir a los Timoteos, a Timoteo, Pablo le va a decir a Timoteo, de que en los tiempos postreros, en los últimos tiempos, en estos tiempos, la gente tiene comezón de oír. ¿Y de oír qué? Y de oír sus concupiscencias. Lo que desea el hombre y no lo que dice Dios en su palabra. Allí está la diferencia. Por eso es un peligro, mis hermanos, para cada uno de nosotros las falsas doctrinas. Ahora, la segunda pregunta es, ¿y cómo llegan las falsas doctrinas? ¿Cómo llegan las falsas doctrinas a la iglesia? ¿Cómo llega la falsa doctrina a ti? ¿Cómo? Miren lo que dice Colosenses, el resto del versículo 8 dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo.
¿Saben cómo llegan esas falsas doctrinas? ¿Cuántos escucharon el cuento del flautista de Hamelin? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan el cuento del flautista de Hamelin? Un flautista que empezaba a tocar, ¿no? Y todos los ratoncitos de la ciudad que habían infestado una ciudad, él era el único, empezó a tocar y él los llevaba todititos y todos escuchando, mientras él cantaba, todos escuchando ahí atrás. Ese es el resultado, mis hermanos. Ese es el resultado. Arrastran tras sí a los creyentes o a los que quieren creer. Pero en realidad los que van tras ellos terminan atrapados dentro de ese sistema. Es difícil, es muy peligroso. Otro de los resultados, mis hermanos, es quienes siguen a esos falsos maestros, lo hacen creyendo que pueden emanciparse y encontrar la verdad que los hace libre. Su verdad que los hace libre, no la verdad de Dios que te hace libre. Ahora, Pablo acá en este texto utiliza una serie de palabras y frases. Y yo quiero ir a esta serie de palabras y frases para que usted pueda entender lo que significa cada uno. Miren, qué significa filosofía, qué significa huecas sutilezas, qué significa tradiciones de los hombres, qué significa los rudimentos del mundo. De esa manera, para poderlo entender mejor. En primer lugar, habla de filosofías. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. ¿Ok? De allí pasó a significar cualquier sistema de pensamiento que supuestamente te lleva a la sabiduría. Te dicen, si tú quieres, el mundo te dice, si tú quieres ser sabio, ¿qué tienes que hacer? Lee. ¿Sí o no? Y lee y cómete todos los libros. Pero ¿qué libro leemos? Ahí está el tema. ¿Qué libro leemos? En el siglo I, esta palabra se empleaba también para referirse a lo que nosotros llamaríamos religión, o inclusive sectas dentro de una religión. Miren, filosofía incluía toda clase de pensamiento, ya sea secular o religioso, ya sea teórico o práctico. Así empieza la falsa doctrina. Ahora, ¿sabía usted que hay filosofía buena y hay filosofía mala? De acuerdo a lo que nos dice el significado de filosofía. ¿Por qué? Porque si filosofía es amor a la sabiduría, pregunto, ¿cuántos quieren ser sabios? Amén, ¿sí o no? Pero la Biblia nos habla de dos tipos de filosofía y allí está la diferencia. La filosofía humana y la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Ahora, la Biblia habla de la sabiduría humana. Búsquelo, mi hermano, búsquelo usted en Hebreos, en Santiago está. ¿Saben lo que dice? ¿Cómo es la sabiduría humana? Dicen que es animal, que es diabólica. La sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios no. La sabiduría de Dios nos da vida. Nos da vida. Entonces tenemos la sabiduría humana, que es filosofía mala, porque viene del hombre. Y la sabiduría de Dios, que viene a ser la filosofía buena. O sea, el tema no es la filosofía buena. El tema está en que todo lo que viene del hombre. ¿Usted ha escuchado alguna vez esta frase? Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Ha escuchado esa frase? Pregunto, ¿cuántos están de acuerdo con esa frase? ¿Dios ama al pecador? Dios no puede amar al pecador. No. Dios aborrece el pecado, correcto.
Pero el pecador, el que todavía no se reconcilia con el Señor, dice la palabra que es enemigo de Dios. Ahora, si me dicen del pecador arrepentido, allí sí les digo, sí es verdad. Pero se da cuenta que ahí hay una ambigüedad. Mire, filosofía humana. Filosofía humana. Los creyentes que amamos la sabiduría, deseamos ser cada vez más sabios, pero hablamos de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría demoníaca, que ciertamente tiene que ver con el oscurantismo. Por eso, Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos va a decir, examinadlo todo y retened lo bueno. Para examinar todo, para retener lo bueno, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Sabiduría. Pero lo que dice Pablo acá, ¿de qué está hablando Pablo? De la filosofía que no toma en cuenta a Dios. Que todo concepto no procede finalmente de Cristo. Esa es la sabiduría mala. Es un engaño satánico. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo no se opone aquí al amor a la sabiduría, sino a aquellas ideas y doctrinas que pretendían conducir a la sabiduría, pero que en realidad eran necedades, eran falsedades, que no conducían a nada bueno. Entonces tenemos que saber diferenciar. Amén. Mi hermano, si usted busca ser sabio, yo espero en el amor del Señor que tú busques la sabiduría de Dios. ¿Y cómo la encuentras? A través de su palabra. A través de su palabra. La segunda frase que nos muestra Pablo nos dice vanas sutilezas. Estas filosofías malas, Pablo es como decir acá, las compara con vanas sutilezas. Ojo, no son enseñanzas claras, sino son enseñanzas oscuras e innecesariamente complejas. Yo te hago una pregunta. ¿Quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Ah? ¿Quién me responde eso? A ver. Miren, uno se pone a filosofar, ¿no? A hacer sabiduría. ¿Tendremos que llegar a eso? O sea, ¿en qué nos ayuda aprender eso? Dígame usted, ¿en qué nos ayuda? Vanas sutilezas. Por ahí está el hermano Wilberto, dio la respuesta. La gallina. ¿A quién creó Dios primero? La gallina. Así de fácil. ¿No? Pero el que no cree en Dios, ¿qué va a decir? ¿Se dan cuenta? Vanas sutilezas. Mi hermano, el mundo está en estos tiempos actuales, el mundo está plagado de verdades relativas y no absolutas. Cuando a alguien del mundo, a alguien le pregunta, ¿y quién fue creado primero, el huevo o la gallina? ¿Saben cuál va a ser su primera palabra? Depende. Ese depende es una verdad relativa, no absoluta. Pero aquel que sabe de la verdad absoluta, que es Dios, por medio de su palabra, sabe que primero fueron creados los animales. Partes de una verdad absoluta. Pero vemos el mundo como está. Entonces, las ideas de los falsos maestros son sutilezas. ¿Por qué? Porque se emplean términos sofisticados, desarrollan un sistema esotérico y pretenden ser alcanzables solo para un grupo selecto de personas iluminadas o mentes privilegiadas. Pero son sutilezas vanas porque cuando se las mira fríamente
son sistemas vacíos de toda espiritualidad auténtica que no conducen a un mayor conocimiento de Dios. No sirven para transformar y salvar la vida del ser humano. Esa es la realidad. Pero lo que Pablo nos dice, la tercera frase que Pablo nos dice, según la tradición de los hombres. Así como existen filosofías buenas y malas, también existen tradiciones buenas y malas, que es lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Cuando habla de tradiciones de los hombres, una tradición es algo moralmente neutral, una enseñanza. No es más que una enseñanza o práctica que se pasa de generación en generación, de generación en generación. Alguno podría decir que la enseñanza de la iglesia puede considerarse una tradición. Y si es verdad, usted a sus hijos, los sábados ellos tienen Zoom, los niños, nuestros niños. ¿Y qué se le enseña? Palabra de Dios. Lo que nosotros aprendemos, lo aprenden ellos. Y ellos llegará un momento donde llegan y ya van a tomar decisiones propias. Y si uno los condujo dentro del camino del Señor, ellos podrán tomar buenas decisiones. Miren, y eso para el tiempo de Pablo, eso era tradición también. Es más, los judíos, Moisés les dijo, pongan todas las leyes en las puertas, detrás de las puertas, en todo lugar. Esos son consideradas tradiciones humanas, pero tradiciones buenas, porque existen las tradiciones malas. ¿Y cuáles son las tradiciones malas? ¿Saben cuáles son las tradiciones malas? Señor de los Milagros. Usted sabía que hay en Piura hay un santo, entre comillas, que tú tienes que llegar arrodillándote, o sea, no puedes caminar. Y días de días es su peregrinación. ¿De quién lo aprendieron ellos? ¿Ah? De sus padres. Mi papá es de Cajabamba. Uy, si mi papá me está viendo, un saludo muy especial. Papá, perdóname, pero... él es de Cajabamba, Cajamarca. Y allá la fiesta típica son los diablos de Cajabamba. Se ponen una máscara de diablo y sus dos cachos. Y mi papá, yo estoy seguro que mi papá le hubiese gustado que sus hijos bailen esa danza. Tengo primos que bailan esa danza. Es hermosísima. Yo no era creyente, no tenía nada que ver con la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor. Pero me daba miedo esa máscara. Yo le decía, no, papá, no, yo no quiero. Son tradiciones. Pero hay las tradiciones buenas, pero también las tradiciones malas. Acá Pablo nos está hablando de las tradiciones malas, de la falsa doctrina. Entonces, miren lo que dice Colosenses 2:7. Nos dice, arraigados y sobrificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso vimos la semana pasada. Confirmados en la fe. Tradición humana, pero tradición buena, mis hermanos. No la mala. La mala nos lleva a la falsa doctrina. Por lo tanto, lo malo de las enseñanzas de los falsos maestros no estribaba en que fuera tradicional. Ese no era el problema. El problema era que venía de los hombres. Venía de los hombres. ¿Cuál es el concepto de religión que tenemos todos, que manejamos todos? ¿Qué es religión? Religión es todo aquello que hace el hombre con tal de acercarse a Dios. Eso es religión. Todo aquello que hace el hombre con tal de acercarse a Dios.
Por eso que el creyente, el cristiano, no acepta que tiene una religión, acepta que tiene una relación. ¿Por qué? Por una sencilla razón. ¿Sabe cuál es esa razón? Que nosotros no buscamos a Dios. Es Dios quien nos buscó a nosotros. Allí está la diferencia. Entonces, no hablamos de religión cuando hablamos de sana doctrina. Porque es Dios quien nos busca. Es Dios quien nos puso el Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que buscamos crecer, buscamos madurar, buscamos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Allí está la diferencia. Entonces, Pablo nos está hablando de todo esto. Miren, y la cuarta frase que Pablo habla, dice, conforme a los rudimentos del mundo. De todas las frases de este versículo, esta es la que difícil de poderle entender. ¿Qué significa rudimentos del mundo? Miren lo que dice la Biblia Las Américas, la traducción. Dice que mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Rudimentos del mundo es principios elementales. ¿Qué nos habla acá? Miren, en ese tiempo daba la idea de que significaban surcos, como los que se ven en campos recién arados. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer para poder sembrar? ¿Hacer surcos o no? Lo primero, lo primordial. Entonces, eso es lo que Pablo nos quiere decir. Principios elementales. Pregunto, para que tú puedas decir cuánto es 4 por 4, ¿qué tuviste que hacer primero? Aprender, ¿sí o no? ¿Aprender qué? ¿A sumar? No. Aprender los números, claro. Eso es lo primero. Principios elementales. Primero aprendemos los números, luego a sumar y luego a multiplicar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Tú para leer tienes que primero aprender el abecedario. Eso es lo que Pablo nos dice. Principios elementales. ¿Cuál es la diferencia? Pastor, pero nosotros enseñamos acá mi nueva alianza con Dios. Sí, esos son los principios elementales de la vida cristiana. Pero pregunto, el curso que llevamos nosotros, que acá lo han llevado la mayoría, ¿ese curso está basado en el hombre o está basado en la palabra de Dios? ¿Ah? Está basado en la palabra de Dios. Entonces también, así como hay filosofías, así como existen las tradiciones, hay lo bueno y lo malo. Y acá también está hablando de ¿qué? Está hablando de principios elementales. Pero como Pablo está hablando acá de la falsa doctrina, Pablo está hablando de principios elementales malos, falsos. Todo ello, mis hermanos, todo ello nos lleva ¿a qué? A desviarnos de la doctrina buena. Pastor, pero en este tiempo todavía sí. Por ejemplo, ¿cuántos aún? No me levanten la mano porque si no usted se va a ver. ¿Cuántos aún todavía leen los horóscopos? ¿Qué signo eres, mi hermano, mi hermana? ¿Ah? Miren, yo les hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es su signo zodiacal? Les aseguro que la gran mayoría. Y no me digan, no, yo no sé eso. ¿Por qué? Porque son cosas que nos enseñaron de pequeños. Pues, o sea, mire, no tenga vergüenza en aceptarlo. El problema es que si usted todavía cree en eso y practica eso, allí viene el problema.
Pero nos enseñaron, ¿o no? Nos enseñaron. Esas cosas nos desvían, nos llevan a las falsas doctrinas. Esas cosas, esas filosofías, esas tradiciones humanas. Eso es lo que nos lleva. Y ojo, Pablo termina diciendo, y no según Cristo. Y cuando Pablo dice esto, es porque Cristo es la verdadera medida de la verdad de Dios. O sea, si todo esto lo hicieran en Cristo está bien, pero no lo hacen en Cristo. Esa es la falsa doctrina. La filosofía en Cristo nos da sabiduría de Dios. Las tradiciones en Cristo, basadas en Cristo, nos da relación con Dios. Los principios elementales en Cristo nos da, mis hermanos, la base para poder crecer. Pero lo que no está en Cristo, eso nos lleva al desvío. Eso es lo que nos lleva a la falsa doctrina. Allí está la diferencia. Allí está la diferencia. Cristo es la verdadera medida de la verdad de Dios. Él mismo es quien hace visible al Dios invisible y a quien hace audible al Dios inaudible. Y Él es el Verbo. Y lo es no solo porque es más acreditado portavoz de Dios, sino también porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Jesucristo habla con autorización divina, no solo porque Dios lo designó, sino porque Él mismo es Dios encarnado. Allí está la diferencia. Amén. Mis hermanos, no nos dejemos llevar por la falsa doctrina. Voy terminando. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, pastor? ¿Qué tiene que ver? Fácil, mis hermanos. ¿Saben qué? En primer lugar, nos es muy fácil dejarnos engañar por palabras sofisticadas y argumentos sutiles. Miren, no debemos movernos fácilmente lo que hemos recibido, sino llevarlo todo al Señor en oración. Todo lo que escuchemos, llevémoslo a oración. Busquemos su dirección y contrastemos cualquier idea novedosa de lo que con lo que Él dice en su palabra. Contrastemos. No nos quedemos allá así como borreguitos que escuchan y ya está listo. No, estudiemos. Para eso tenemos que estudiar la palabra. En segundo lugar, mis hermanos, debemos de recordar que las apostasías, las falsas doctrinas, varían de generación en generación. Varían. Las intenciones del maligno son siempre iguales. ¿Cuál es la intención? ¿Sabe cuál es la intención del maligno? Es que tú dejes de confiar en Cristo Jesús. Y para nosotros, Cristo es todo. Cristo es todo. En tercer lugar, debemos recordar que el culto a los seres celestiales y a los astros aún están presentes en nuestra sociedad. Siglo XXI, sí. Les dije, ¿no? Un ejemplo clarísimo, el zodiaco, ¿no? Cuarto lugar, debemos recordar que las sectas y filosofías del mundo te prometen muchas cosas, pero lo único que vas a conseguir es ser esclavo, moralmente y espiritualmente. Mi hermano, yo te pregunto, ¿el creyente debe ser moralmente bueno? O sea, nosotros debemos ser buenos porque moralmente debemos ser buenos.
Eso es lo que te quiero preguntar. No. Nosotros somos buenos no porque moralmente debemos ser buenos, sino porque Dios a través del Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Allí no tiene que ver la moral, entonces. Allí es la consecuencia de tu relación con el Señor. Allí está la diferencia, mis hermanos. ¿Ves cómo? Porque lo moral viene del mundo. ¿Te das cuenta cómo tratan de meternos las filosofías del mundo? Debemos recordar que cualquier filosofía que margina a Dios o lo ignora tiene sus raíces en el mundo, la carne y el diablo. ¿Qué pasa? Que hay hombres que son moralmente buenos. Sí, sí hay. Pregunto, ¿hay hombres que son moralmente buenos, valga la redundancia, sin Dios? Hay muchos hombres sin Dios, hombres y mujeres sin Dios, que no son creyentes, pero tienen una vida ejemplar, moralmente buenos. ¿Cuál es el destino de ellos? ¿Ah? ¿Se irá al cielo? No. ¿Se da cuenta por qué no nos conviene entonces ir por ese lado? Vayamos por la gracia y la misericordia de Dios. Allí está la diferencia. Por eso el moralmente bueno dice, yo no necesito de Dios porque yo hago las cosas bien. Y rechaza a Dios. Allí está la diferencia. Allí están las huecas sutilezas, las falsas filosofías, las falsas tradiciones humanas. ¿Se da cuenta? Y debemos de reafirmar nuestra confianza en Cristo como supremo portador o portavoz de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es el Verbo hecho carne. Amén. Oremos, mis hermanos, para que sea el Señor quien pueda ayudarnos, quien pueda protegernos y pueda, mis hermanos, instruirnos bien acerca de la doctrina, de la verdadera doctrina. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios bendito, por todo lo que tú haces con nosotros. Por todo, Señor, lo que tú nos enseñas. Por todo, Señor, lo que tú nos muestras en el escrito está. Quizás, Señor, venimos del mundo, Padre, con muchas falsas enseñanzas, con muchos falsos pensamientos. Pero tú nos dices en tu palabra, Señor, que debemos renovar nuestra mente, Señor, con tu palabra. Y ayúdanos a hacerlo, Señor. Y Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús, si hubo alguna persona que escuchó este mensaje, ya sea acá presencialmente o a través de las redes sociales, que tú toques su corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, les haga ver la diferencia, Señor, de buscarte o de encontrarte a ti, porque tú nos estás llamando. Oh Señor, y ver la diferencia que hay con las diferentes filosofías del mundo, Padre. Gracias te damos, amado Dios. Señor, llévalos a ellos a la salvación, Señor. Te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos agradecidos al Señor. Dios nos está bendiciendo, nos está fortaleciendo, ¿no? Y ahora en contra de las falsas doctrinas, ¿no? Que surgen y vienen. Algunas son antiguas, pero otras son nuevas, pero tenemos que estar preparados, ¿no es cierto? Tenemos que saber dar razón de nuestra fe. El mundo da esos principios básicos, elementales, que son de origen humano, pero nosotros no nos movemos por ellos, nos movemos con los principios bíblicos, los principios de la palabra de Dios, para que nadie nos engañe.
como a veces sé decirles, ¿no?, a varios, ¿cómo identifico un billete falso? ¿Cómo sé que un billete es falso? Conociendo bien el original, ¿no? Conociendo bien. Si yo conozco bien el original, entonces fácilmente identifico lo falso. De igual forma, para que no te engañen en tu fe, tú tienes que conocer bien los principios de nuestra fe, de lo que creemos nosotros, lo que dice la palabra de Dios. Entonces eso nos desafía. Y miren, justamente en esta semana hemos empezado ya la Academia Bíblica, el día martes en forma virtual, y hoy tenemos la Academia Bíblica en forma presencial también. Tenemos unos cursos ahora a las 9:30, a las 11:30, y el martes vamos a tener la segunda clase, pero aún estás en la oportunidad de poder inscribirte, y te animamos que puedas estar inscribiéndote. Si aún no has llevado algún curso, inscríbete. Todos debemos estar llevando algún curso. De esta manera vamos a estar preparados para dar razón de nuestra fe, y de esta manera también vamos creciendo en nuestra fe. Amén. Entonces no voy a preguntar quiénes se han inscrito, porque ya cada uno sabe cómo está. Entonces estemos estudiando la palabra de Dios. Estemos también reuniéndonos, ¿no? Tenemos las reuniones de los grupos, y también de las células que cada red también tiene. Estemos participando. El día miércoles tenemos nuestro culto de oración, y estemos también allí participando 8 de la noche. Pero también les queremos avisar, a fin de este mes vamos a tener un encuentro de líderes, nuestro primer encuentro de líderes de este año, en el cual líderes, servidores, nos vamos a reunir, y lo vamos a hacer primeramente en forma virtual. Toda esta semana, del 28 de marzo al 1 de abril, vamos a tener este encuentro de líderes. Los primeros días, de lunes a jueves, va a ser en forma virtual, 9 de la noche. No hay ningún costo al respecto. Hay que inscribirse, los que están en un servicio, son líderes o tienen el deseo de servir en una área, también pueden inscribirse. Estaremos luego enviando el enlace. Entonces, ese va a ser en forma virtual de lunes a jueves, 9 de la noche. Pero el viernes 1 de abril, queremos tener ese encuentro de líderes en forma presencial, aquí. Entonces, les animamos a que puedan estar. Ya algunas reuniones también de las redes, estamos ya yendo a lo presencial. Miren, ya la Academia Bíblica y aparte de los cursos ya están en forma presencial. Ya pronto también tendremos el culto de oración, también en forma presencial. Y así, encuentro de líderes, parte de ello también a presencial. Tenemos que ya, en esta nueva normalidad que se menciona, ya ir nosotros adecuándonos. ¿Amén? Entonces, no nos quedemos, no nos estanquemos en nuestra fe, sigamos avanzando. Muy bien, nos ponemos de pie. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Tú nos fortaleces, oh Señor. Cuán importante es que podamos estar preparados y dar frente a tantas falsas doctrinas, filosofías humanas, a las únicas huecas que no tienen a veces sentido, enseñanzas a veces de tradiciones. Oh Dios, pero tu palabra es verdad. Es tu palabra, es la que nos alimenta, nos guía. Que podamos conocer cada día más y más de tu palabra, oh Señor, que podamos estudiarla, que podamos estar aferrándonos en ti y no solo llenarnos de conocimiento, lo más importante es que la podamos poner en práctica, en un estilo de vida en nosotros. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. De esta manera entonces vamos terminando. Dios les bendiga, salgamos en forma ordenada, los que van a estar para los cursos de la Academia Bíblica, entonces ya pueden quedarse.